Días, estudiantes del grado décimo de la institución educativa Samaria. Les habla el docente Julián Estil Guzmán Rodríguez, docente encargado de la asignatura. Bueno, durante este año hemos estado viendo algunas guías en los meses de mayo a septiembre, las cuales han tratado el tema de la cinemática. Entonces vamos a revisar algunos conceptos fundamentales, algunas fórmulas, a explicar algunos problemas o ejercicios y a mirar unos videitos cortos que tenemos para esto. Bueno, se hizo una presentación en PowerPoint para ustedes, lo más sencilla posible, para que la puedan observar en los videos de YouTube o por el canal de Facebook que tiene la institución educativa. Primero que todo, definiendo qué es la cinemática, entonces ahí donde hablan de que son propiedades geométricas que describen los cuerpos, o sea, las trayectorias. Entonces aquí estamos observando en esta gráfica inferior cómo un cuerpo se desplaza a través de una distancia en un determinado tiempo y los puntos A, B, C y D es determinar cuál ha sido su movimiento mecánico en los diferentes momentos. Decimos que el movimiento mecánico tiene tres elementos que son importantes de identificar. Entonces es el primero, identificar el móvil, la trayectoria, que es la que describe el cuerpo, y el recorrido que realiza. Entonces acá vemos el recorrido que ha hecho un determinado cuerpo móvil en una trayectoria, y entonces ahí me va a dar a mí cuál ha sido el total del desplazamiento que ha tenido el cuerpo. Bueno, medidas de movimiento. Entonces hablábamos de velocidad media. Entonces acá ya identificamos que un cuerpo experimenta una rapidez o un cambio de posición respecto de un sistema de referencia. Entonces acá observamos cómo el vector de desplazamiento es la D, este que vemos acá, entonces, y el intervalo del tiempo correspondiente. Entonces acá tenemos que velocidad media es distancia sobre tiempo. Entonces, vector de desplazamiento sobre el tiempo. Entonces vamos a mirar un ejemplo de desplazamiento. Entonces decimos que una mosca se traslada a la velocidad de la posición A, que es 2.2, a la posición B, que es 5.6. ¿Qué son esas posiciones? Es Y versus X en 0.02 segundos. Entonces, ¿cómo se elabora eso? Entonces acá decimos que el cálculo de la velocidad media es igual. Entonces el vector de desplazamiento D sería igual a B menos A. O sea, tenemos a B, ¿cuál es? 5,6 y A es 2,2. Entonces eso me da 3, porque 5 menos 2, 3 y 6 es menos 2 da 4. Entonces decimos que tendríamos unos valores 3i más 4j, que ese sería el valor del cálculo de la velocidad media, sobre un tiempo que es 0.02. Entonces decimos que la velocidad media es igual a 150 i más 200j en metros sobre segundo, al desarrollar este fraccionario que nosotros tenemos ahí. Y esto pues es el cálculo de la velocidad media. Bueno, también hemos hablado de lo que es la rapidez lineal, de cómo se relaciona, y entonces decimos que es una magnitud física escalar que mide la rapidez o cambio de posición en función del recorrido. Entonces acá tenemos las fórmulas, que rapidez lineal es igual a la relación entre el recorrido, que es la E, y el intervalo del tiempo correspondiente que esté. Entonces acá vienen las explicaciones y tenemos un ejemplito muy sencillo que dice que una paloma recorre en 2 segundos la sexta parte de una circunferencia de 6 metros de radio. Calcular rapidez de la paloma y módulo de velocidad media. Entonces acá tenemos que el ángulo central θ mide pi tercios radianes, equivalente a 60. ¿Por qué? Porque decimos que que recorre la sexta parte de una circunferencia. Entonces cogemos una circunferencia, hacemos un círculo y la dividimos en 6 partes. Ese ángulo que me va a dar ahí, entonces es el ángulo θ. Tenemos un diámetro de 6 metros, porque me dice que recorre la sexta parte en 6 metros. Entonces, reemplazando la fórmula, decimos que pi por la rapidez, θ por la rapidez lineal es igual a pi tercios por 6 metros. Entonces, recuerde que θ es pi tercios radianes por 6 metros, que es el ángulo, que es la distancia que me están dando. Entonces eso es igual a 2 pi metros. Y la rapidez lineal entonces pues sería reemplazar la fórmula, que eso me daría 3.14
15 metros sobre segundo. La distancia, lo otro que me pedían, entonces, la distancia. Entonces la distancia mide 6 metros, en la figura como observamos es un triángulo rectángulo, entonces la decimos que la velocidad media es entonces esta de sobre t, que es el desplazamiento, habíamos dicho que eran 6 metros sobre los 2 segundos, y entonces me da que la distancia o la rapidez, la velocidad media es 3 metros. Bueno, entonces escalar porque a medida que aumentaba el tiempo aumenta la distancia o viceversa. Bueno, tenemos un ejemplo que dice que dos móviles, hablemos de carros que salen simultáneamente del mismo punto con velocidades de 3 y 4 metros sobre segundo. ¿Que a qué distancia se separan los dos móviles a los 10 segundos? O sea, me están preguntando, como vemos aquí en la gráfica, es después de 10 segundos, el uno cogió para el eje de las X, el otro para el eje de las Y, y a qué distancia, cuánto hay de aquí a acá, qué distancia los va a separar a los dos. Entonces, decimos que tenemos que la distancia, en 10 segundos los móviles se desplazan 30 y 40 metros, respectivamente. La distancia de separación entre los móviles se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice que el cateto que estamos averiguando es D. Entonces d al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Eso me da 2500 metros. Hay que recordar que aquí al tener metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado y metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, entonces esto se anularían los segundos y la distancia me quedaría en metros. Luego sacamos una raíz cuadrada y me quedaría 2500 metros. Estos ejercicios es importante tener en cuenta una cosa, es que la mayoría de ellos ya están planteados y las operaciones se resuelven de una manera mucho más basados en la experiencia que tiene el docente, pero entonces esto permite que el estudiante observe y analice cuáles fueron los pasos que se realizaron durante el ejercicio. Bueno, tenemos ahora que existe algo también que se llama el tiempo de encuentro, que es cuando dos móviles inician su movimiento simultáneamente en sentidos opuestos. Entonces acá tenemos en la primera gráfica y entonces necesitamos saber cuál es el tiempo de encuentro, en qué momento se van a encontrar. Para esto decimos que el tiempo de encuentro es igual a la velocidad de A más la velocidad de B sobre, o arriba tenemos D de distancia. Entonces, si dos cuerpos inician su movimiento simultáneamente en el mismo sentido, el tiempo de alcance es. Entonces, cuando van en el mismo sentido, des en cuenta aquí, el signo es negativo, porque la velocidad de A va a ser mayor a la velocidad de B. Pero en este momento, en la de arriba, vamos a notar que como van hacia el mismo sentido, se van a estrellar, entonces va positivo, se suman, porque se van a encontrar. Aquí no, aquí en el tiempo de alcance, la velocidad va a ser mucho mayor. Por decir algo, que B va a 30 km por hora y A va a 60 km por hora, va al doble. Entonces, ¿en cuánto tiempo se van a encontrar los dos? Entonces se aplica esta fórmula donde el signo es negativo. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplito antes de seguir con esto acerca de el movimiento rectilíneo, un videito muy sencillo de YouTube que quiero que observemos. Se llama movimiento rectilíneo al que presenta una partícula cuya trayectoria es una línea recta. De allí debe su nombre. El movimiento rectilíneo tiene dos grandes categorías, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esas son las dos grandes categorías que vamos a encontrar. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad es siempre constante. Es decir, la partícula que se mueve en línea recta recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, mantiene siempre la misma velocidad. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede presentarse el caso de que la partícula incremente su velocidad o que la reduzca. El caso, por ejemplo, de cuando un cuerpo frena. Entonces, la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, como su nombre lo dice, es que la velocidad es variable. Si es variable, tiene dos posibilidades. Puede aumentar, en cuyo caso hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o puede disminuir, que es cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Entonces, en el acelerado, la velocidad aumenta con el paso del tiempo, y en el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la velocidad disminuye.
ese aumento o disminución de la velocidad en este tipo de movimiento debe realizarse siempre al mismo ritmo, ¿sí? A la misma razón constante. Hablando del concepto de aceleración, entendiéndose como aceleración a lo que es el cambio de velocidad, en el movimiento rectilíneo uniforme decimos que no hay aceleración. Es decir, la partícula ni acelera ni frena, sino que mantiene su rapidez constante. Imaginemos que vamos en un auto por una carretera recta y nuestro velocímetro marca siempre la misma velocidad, el mismo valor. Por ejemplo, que vamos a 80 kilómetros por hora todo el tiempo. Entonces no estamos ni acelerando ni frenando, por lo tanto nuestra aceleración decimos que es cero y nuestra velocidad es constante. Cuando la velocidad aumenta, es decir, cuando el movimiento es acelerado, entonces la aceleración se dice que es positiva, mayor que cero. Y cuando es desacelerado, es decir, cuando la velocidad disminuye, decimos que la aceleración es negativa, es decir, menor que cero. Bueno, vamos ahora a observar un ejercicio también que tenemos acá de YouTube de la aplicación de la fórmula, utilizando los videos de Julio Profe, que son muy buenos en este tipo de temas. Entonces, escuchemos y prestemos atención a la explicación. Una motocicleta se mueve con velocidad constante de 80 kilómetros por hora durante 15 minutos por una carretera recta. Determina la distancia recorrida en ese lapso de tiempo. Tenemos en este caso un problema de movimiento rectilíneo uniforme, donde vamos a sacar los datos que nos da el problema. Dice que la motocicleta viaja con velocidad constante de 80 kilómetros por hora por una carretera recta y se mueve durante un tiempo de 15 minutos. Y nos preguntan qué distancia recorre la motocicleta en ese lapso de tiempo. Para empezar, debemos arreglar aquí lo de las unidades de tiempo. Tenemos que hacer que las unidades de tiempo sean compatibles, ya que aquí vemos que tenemos el tiempo en horas y aquí en minutos. Podríamos entonces convertir ese tiempo que está en minutos a horas. Para ello, multiplicamos por el factor de conversión que nos permite pasar de minutos a horas. Recordemos que una hora tiene 60 minutos. De esa manera lograríamos eliminar minutos y que nos queden horas. Multiplicamos, como se multiplican las fracciones, 15 por 1 nos da 15. Y abajo tenemos un 1 debajo del 15, un 1 invisible que multiplica con 60, nos queda 60. Y esto nos queda ya en horas. Esta fracción se podría simplificar. Podríamos sacarle, por ejemplo, tercera de 15 sería 5, tercera de 60 sería 20. A su vez, 5 y 20 podríamos simplificarlo sacándole quinta de 20 sería 4 y quinta de 5 sería 1, con lo que obtendríamos que el tiempo es igual a un cuarto de hora. Claro, 15 minutos es lo que comúnmente conocemos como un cuarto de hora, pero aquí está el proceso de cómo se llega a través de la conversión. Entonces, teniendo la velocidad, el tiempo y desconociendo la distancia, podríamos utilizar la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia va a ser igual a 80 kilómetros por hora. Tenemos ahí la velocidad que multiplica por el tiempo, que es un cuarto de hora. Multiplicamos los números, 80 por un cuarto, eso sería igual a 80 cuartos. Ahora veamos qué sucede con las unidades. Horas con horas se eliminan y nos quedan kilómetros. Claro, estamos encontrando una distancia, la distancia tiene que ir en este caso en kilómetros, y finalmente haríamos la división de 80 entre 4, lo que nos da 20 kilómetros. Esta entonces va a ser la distancia que recorre la motocicleta en esos 15 minutos. Bueno, queridos estudiantes, en nuestro próximo video veremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como se explicaba anteriormente en el video que acabamos de terminar.